Buenas noches, amados hermanos. Vamos a continuar entonces con este cuarto día de disertaciones, el cuarto tema en estas disertaciones tendientes a conocer a Dios dentro de nosotros mismos al ser hechos uno con Él. ¿Ya? Este cuarto tema que corresponde a hoy sobre el ministerio de muerte y condenación. Reseñemos un poquito lo que hemos visto hasta ahora, mis amados hermanos. Recordemos ahí, en el primer día de disertación estuvimos viendo quién somos nosotros, cuál fue el propósito de nuestra creación, toda esta perfección maravillosa con la cual fuimos hechos, ¿verdad? Esta necesidad de Dios de hacerse para sí mismo un cuerpo perfecto desde donde Él mismo pudiese habitar para experimentar la vida física, ya que Dios, siendo espíritu, no puede experimentar la vida física. La única forma que tiene de hacerlo es crearse para sí mismo un cuerpo perfecto donde Él pudiese habitar y desde donde Él pudiese experimentar esa vida física. ¿Ya? Todo esto con la intención de poder disfrutar de su creación a plenitud, tanto en espíritu y tanto desde la materia. ¿Ya? Miren lo maravilloso de este diseño original del hombre, el cual es el mismísimo Jesucristo. ¿Ya? Ese cuerpo perfecto capacitado para albergar dentro de sí mismo toda la plenitud de la deidad, para que toda la plenitud de la deidad sea manifiesta desde ese cuerpo. Miren, el propósito maravilloso, mis amados hermanos, con el cual hemos sido creados. Ya en el segundo día de disertación estuvimos viendo cómo, a pesar de haber sido creados con tanta perfección, para hacer la imagen física y la semejanza espiritual de Dios, ¿ya? Viendo toda esa maravilla, siendo conscientes de tener toda esa gloria de Dios, toda la santidad de Dios en nuestro espíritu, como a pesar de todo ello, igualmente se cayó en desobediencia a causa simplemente de que todo lo material fue creado de la nada y todo tiene la tendencia natural de volver a la nada, esa tendencia autodestructiva que genera las tinieblas, perdón, que estaban sobre la faz del abismo, esas tinieblas que cuando nosotros oímos esa voz, indefectiblemente nos hacen caer al abismo de la autodestrucción. ¿Ya? Estuvimos viendo ahí, en ese segundo día de disertación, cómo estas tinieblas fueron tomando fuerza de pensamiento, de palabra, de idea, y se fue formando ese árbol de la ciencia del bien y del mal, y ese árbol de la ciencia del bien y del mal fue cobrando vida en la figura de la serpiente, ese ser pensante que muerde en la mente, envenena el alma y la mata. ¿Ya? Así que, bien. Y en la disertación de anoche estuvimos viendo toda esta destitución de la gloria de Dios, en la cual caímos a causa de la desobediencia, esta destitución de la gloria de Dios en la cual entramos a causa de nuestra muerte espiritual. ¿Ya? Todo lo que significó eso dentro de nosotros, a qué condición caímos y a qué se le dio vida. Ya estuvimos viendo ahí cómo se generó el dragón, la bestia y el falso profeta para suplantar dentro de nosotros a lo que corresponde a la verdad, lo cual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí estuvimos viendo todas esas cosas en la disertación de ayer. En la disertación de hoy vamos a avanzar un poquito más con este tema del ministerio de muerte y condenación.
El amado hermano apóstol Pablo bautizó de esta forma al pacto de la antigua ley, ¿ya? Ministerio de muerte y condenación. Ahora vamos a ver a qué se refiere con todo eso. Bien, mis amados hermanos, este ministerio de muerte y condenación corresponde al segundo tiempo espiritual que estuvimos viendo en la primera disertación. Recuerden que el primer tiempo espiritual era el diseño original, ya el propósito de nuestra creación, lo cual estuvimos viendo también ya mucho más profundamente en esta nueva disertación, ¿ya? Y el segundo tiempo espiritual era el tiempo espiritual de nuestro estado en muerte espiritual, ¿ya? Esto corresponde directamente al tema que vamos a desarrollar hoy, este ministerio de muerte y condenación, ¿ya? El amado hermano apóstol Pablo nos enseña que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Desde la caída en desobediencia de Adán, porque Adán no nació muerto, ¿ya? Adán no nació muerto espiritualmente. Adán, al ser creado, tenía el estatus, tenía el título de ser hijo de Dios, tal cual lo dice Lucas ahí en el capítulo 3 al final, cuando habla de la genealogía de Jesucristo, ya dice hijo de tal, hijo de Adán, hijo de Dios, ya. Este Adán tenía el título de hijo de Dios, el primer ser humano en tener el título de hijo de Dios, ¿ya? Es decir, Adán no nació muerto, no nació muerto espiritualmente, ¿ya? Adán nació con toda la gloria de Dios instituida, con toda la santidad en su espíritu, siendo el mismísimo Dios el que pasó a habitar en su cuerpo para convertirlo en un ser viviente. El Dios viviente entrando a vivir en ese ser viviente, convirtiéndolo en la misma genética espiritual que Dios, ¿ya? Hay que tener claro estos conceptos, mis amados hermanos. Entonces, esta muerte reinó desde la caída en desobediencia de Adán hasta el fin de la ley de Moisés, cuando nuestro Señor Jesucristo, nuestra misma identidad, clavó la ley ahí en el madero, en el sacrificio que se hizo en la cruz, ¿ya? Así que durante todo ese periodo, todo ser humano que iba naciendo, nacía en un estado de muerte espiritual, ¿ya? Nacía con naturaleza pecadora, nacía con esa tendencia a pecar, ¿ya? Miren lo tremendo de todo esto, mis amados hermanos. Y en este ministerio de muerte y condenación, aquello que causó la muerte al hombre es lo que viene a prevalecer y es lo que usa Satanás para implantar en el mundo su reinado de muerte. ¿Qué es aquello? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Comer ese fruto le entregó al intelecto, ahí se le entregó al intelecto la conducción del ser en detrimento de la guía del espíritu. Eso lo vimos estos días, ¿ya? Entonces, al comerse de ese fruto, indefectiblemente se cayó en muerte espiritual justamente porque se le entregó al intelecto, a la especulación de la mente, la guía del ser en detrimento de la guía del espíritu, el cual nos hacía hacer todo el bien por propia naturaleza, el cual era el que nos ponía el querer y el hacer y nos llevaba indefectiblemente a hacer toda obra perfecta.
¿Ya? Miren ustedes cómo son las cosas. Y este árbol de la ciencia del bien y del mal viene a ser el pilar de el ministerio de muerte y condenación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley, toda esa ley que se dio en el monte Sinaí, ya toda esa ley que salió desde la oscuridad, ya desde la tormenta, ya tal cual como lo dice ahí el escritor, el apóstol, ¿verdad? Tal cual como lo dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, ya el monte Sinaí, donde fue dada la ley, a la oscuridad, a la tormenta, a la tempestad, ¿ya? Sino que habéis acercado al monte de Sión, ¿ya? A la ciudad del Dios vivo, ¿ya? Ahí se representaba el ministerio de muerte y condenación y el ministerio del Espíritu, ¿ya? Esta ley que fue dada en ese monte no era más que la legalización, el formato legal del conocimiento de lo bueno y lo malo que se comió cuando se comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No es más que el árbol de la ciencia del bien y del mal legislado. Es como que Dios le dijo al hombre, ¿quieres comer este fruto? Bueno, te voy a dar una oportunidad, ¿ya? Le vamos a dar formato de ley a todo esto y si tú lo cumples, vivirás por ello y si tú no lo cumples, morirás por ello, ¿ya? ¿Quieres comer de esto? Bueno, vamos a hacer que te empaches de comer de esto. A ver si es que te das cuenta que por ahí no es el camino. ¿Ya? Y miren ustedes la gran similitud entre este árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿ya? Que nos muestra lo bueno y lo malo, nos enseña lo bueno y lo malo, y indefectiblemente mata a aquel que lo come. Y esta ley que también señala lo bueno y lo malo, señala el pecado, ¿ya? Y como nadie pudo cumplirla, por más que la comieron y nadie la pudo cumplir, indefectiblemente mató a todos los que estaban en ese régimen. Los hizo mantener a todos esos en ese estado de muerte espiritual. Miren ustedes lo tremendo de todo esto, mis amados hermanos. Ahora vamos a profundizar un poquito más sobre lo que es aquella ley, ese árbol de la ciencia del bien y del mal legislado con formato de ley que estableció Dios en el antiguo pacto. Lo primero que debemos entender, mis amados hermanos, es que este árbol de la ciencia del bien y del mal legislado, esta ley dada en el Sinaí, jamás fue la ley eterna de Dios. La ley eterna de Dios corresponde a todas las cosas que son eternas. El amor es eterno, por ejemplo, ¿ya? El amor es el mismísimo Dios, así que el amor corresponde a la ley eterna de Dios. La fe es una constante que nos une a Dios y nos mantiene sujetos a Él. La fe es otra de las cosas que pertenecen a esta ley eterna de Dios. Pero las cosas mencionadas en el formato de esta ley que se dio al pueblo de Israel no son eternas, por ende no pertenecen a la ley eterna de Dios. Porque si aquella ley dice no matarás, estaremos creyendo que eternamente estará en nosotros el deseo de matar. Si aquella ley dice no mentirás, estaremos creyendo que eternamente estará en nosotros el deseo de mentir. Porque si es la ley eterna de Dios, eternamente va a estar dispuesto eso. Así que miren ustedes
ya con un simple razonamiento en estado de luz, usando la mente de Cristo, nos damos cuenta que aquella ley nunca fue la ley eterna. Simplemente fue una añadidura al pacto de la promesa hecha al gentil creyente Abraham, ¿ya? Como el pueblo no se mantenía en esa fe de Abraham, no se mantenía sujeto a esa promesa, fue necesario introducir la ley para confinar al pueblo, sujetarlo a la ley, hasta que llegase el tiempo en que viniese aquel que nos aclararía a todos de qué se trata todo esto. ¿Ya? Así que, mis amados hermanos, aquella ley nunca, pero absolutamente nunca, fue la ley eterna de Dios. El gran problema está que el pueblo creyó que era la ley eterna. Todo por causa de que Moisés no fue franco con el pueblo, tal cual lo dice ahí 2 Corintios capítulo 3 al final, ¿verdad? Dice, nosotros usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. ¿Ya? Moisés se ponía un velo sobre su rostro y el resplandor iba menguando, menguando, menguando hasta que desaparecía. Ello significaba espiritualmente que Moisés le ocultó al pueblo que esa ley iba a perder su gloria y que llegaría el tiempo en que sería abolida para establecer algo superior. ¿Ya? Así que Moisés ocultó esa verdad al pueblo y el pueblo creyó que toda esa ley era la ley eterna. ¿Ya? Así que toda esta ley temporal que se dio en el Sinaí era un pacto de Dios hecho con el hombre, con ese hombre caído que quiso comer ese fruto prohibido y Dios le dijo, bueno, ¿quieres comer de esto? Te voy a dar de comer, a ver, y te voy a dar una oportunidad, mira lo justo que voy a hacer, te voy a dar una oportunidad, si tú cumples esto, por ello vivirás, y si lo incumples, por ello morirás. ¿Ya? Ese es el pacto que se hizo, y ahí se establecieron las normas de ese pacto. El gran problema es que como es un pacto hecho entre Dios y los hombres, ¿ya? Ese pacto estaba cargado de defectos. ¿Por qué? Porque la ley tenía que ser acondicionada a la capacidad de entendimiento que tenía el hombre en aquella época. Esa ley tuvo que ser adaptada, todo ese formato de ley que se dio tuvo que ser adaptado a la capacidad de entendimiento de un hombre duro de cerviz y falto de entendimiento justamente por no tener a Dios dentro de sí. Ahora vamos a ir profundizando en el siguiente audio cuáles eran esos tremendos defectos de aquel antiguo pacto. Bien, amados hermanos, este pacto, esta ley, esta legislación, este formato de ley, tal como lo dije recién, al ser dirigida al hombre natural, ¿ya? Al ser un pacto entre Dios y el hombre, ¿ya? Está cargado de defectos, porque se tuvo que adaptar a la capacidad que tenía el hombre de entender, ¿ya? A la capacidad de entendimiento de ese hombre que en aquel tiempo no tenía a Dios dentro de sí, que en aquel tiempo ya desde su nacimiento estaba muerto espiritualmente y desde su nacimiento venía condicionado con una naturaleza pecadora. Así que miren ustedes cómo Dios tenía que adaptar esa ley a la capacidad de ese hombre. ¿Ya? Ahí el escritor, el apóstol, escritor de Hebreos,
nos dice que si aquel pacto no hubiese sido con defecto, no hubiese producido lugar para un segundo pacto, ¿verdad? Para un nuevo pacto. Entonces, aquel pacto tenía defectos, estaba cargado de defectos. Del hecho de que la base de esa legislación es el conocimiento de lo bueno y lo malo, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya desde la base está todo mal. ¿Ya? Ezequiel, ahí en Ezequiel 20:24, dice, nos muestra que por cuanto el hombre no permaneció en la voluntad de Dios e infringió las cosas que Dios tenía dispuestas, dice, por ello yo también les di decretos y estatutos que no eran buenos y por los cuales no podían vivir. ¿Ya? Miren ustedes todo lo que está encerrado en esa legislación del conocimiento de lo bueno y lo malo, dado ahí en el monte Sinaí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, a determinar algunos de esos aspectos, esos defectos que estaban en aquella legislación, ¿ya? Estos defectos que Jesús los supo dilucidar, los supo ver, ¿ya? Y los supo evitar, no caer en el error de cometer esos errores que ya estaban legislados en el formato de aquella ley. Uno de los principales defectos que había en aquel pacto y que nos muestra cómo todo eso estaba adaptado a la capacidad de entendimiento de aquel hombre sin Dios dentro de sí, es por ejemplo el mandamiento que dice no codiciar, ¿ya? Dice, no codiciarás las cosas de tu prójimo, ¿ya? Ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ¿ya? Esos mandamientos estaban legislando, siendo consecuentes, permitiendo la esclavitud del hombre por el hombre. Miren cómo se tuvo que adaptar la voluntad de Dios, cómo se tuvo que adaptar a la capacidad de entendimiento del hombre que no tenía a Dios dentro de sí. Imaginen la dureza del corazón de aquellos hombres que ellos no podían concebir vivir sin esclavos. ¿Ya? Y se legisló que no había que codiciarle el esclavo de otros hombres, la esclava de otros hombres. Miren ustedes lo tremendo, lo nefasto, la oscuridad metida en ese mandamiento. Otro mandamiento lleno de oscuridad es aquel que dice no darás falso testimonio. Ese mandamiento, por ejemplo, le impide al hombre mentir ante un juicio, ante un juez. Estar en un juicio, no dar falso testimonio contra otro hombre. Pero permite la mentira en todas las demás facetas. ¿Ya? Me puedo mentir a mí mismo, le puedo mentir a mis amigos, le puedo mentir a mi esposa, le puedo mentir, qué sé yo, en todo lo demás, excepto en un juicio. En un juicio no puedo mentir. Miren ustedes cómo todo eso va adaptado a la capacidad de entendimiento que tenía aquel hombre. Y el peor de todos, el más cruel de todos, ya la más tremenda adaptación de todos es el cuarto mandamiento. Este cuarto mandamiento que decía textualmente que no se podía en el día de reposo hacer obra alguna. Al estar
legislado, al estar decretado de esa forma el mandamiento, impedía que una persona pudiera incluso hacer un acto de bien en ese día. Oh, pero voy a llevarle los remedios a mi mamá que está enferma. No hagas en él obra alguna, que no entendiste de eso. Pero mi mamá está enferma, necesita los remedios. No hagas en él obra alguna. Los únicos que podían obrar en ese día eran los sacerdotes en el templo, ¿verdad? Pero en absoluto el pueblo, ¿ya? El pueblo no podía hacer obra alguna, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu mujer, ni tus hijos, ni tus criados, ni tus animales, nada. Y eso era así a tal punto de que a uno por ir a buscar leña lo mataron. Lo lapidaron. Primero lo encerraron ahí para ver qué determinaba, qué se determinaba hacer con él, y la sentencia final fue que el pueblo entero lo lapidara. Miren ustedes, mis amados hermanos, cómo toda esa ley estaba adaptada a la ceguera espiritual del hombre de aquel tiempo. ¿Ya? Por eso habían decretos, estatutos, estaba todo decretado de una forma que por más que se cumpliese aquella ley, no podía producir vida. El joven rico le decía a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Él había guardado toda la ley al pie de la letra, tal cual como estaba legislada, y no se sentía vivo, no había entrado en la vida. Miren lo tremendo de todo esto, mis amados hermanos. Ahora vamos a proseguir ahondando un poco más en los defectos y el propósito de aquel pacto. Ahora bien, Satanás erigió sobre aquel pacto de la ley su imperio de muerte y condenación, su imperio de muerte y desolación, perdón. No existe un solo relato que diga que alguno fue salvado por el cumplimiento de la ley. No existe ningún personaje del antiguo pacto que haya sido salvado por la ley, que haya vivido por el cumplimiento de la ley. Ninguno. Todos a los que Dios favoreció fue por gracia, no porque aquellos cumpliesen al pie de la letra la ley, sino porque Dios halló fe en ellos. Y esa fe les fue agradable y les concedió gracia. Pero no porque alguno haya cumplido la ley, pues aquella ley estaba diseñada desde un principio para generar más pecado. Tal cual lo dice ahí en Romanos 5:20, que la ley se introdujo para que el pecado abundase, a fin de que cuando el pecado sobreabunde, sobreabundase después la gracia. ¿Ya? Todo esto estaba estrechamente ligado al plan de Dios. Dios necesitaba hacer empachar al hombre, que el hombre se comiera hasta hartarse de ese fruto prohibido que indefectiblemente genera muerte, para que el hombre se diera cuenta que ese no era el camino. Y así llenó de pecado al hombre para que una vez que el pecado sobreabundó, cuando llegase el tiempo de la gracia, todos fuesen salvos por gracia, todos desecharan la ley y viniesen a la gracia, a la fe, ¿ya? Miren el maravilloso plan de Dios. Pero entre tanto que se manifestó aquel que vendría a poner todas las cosas en orden, a este Jesucristo, entre tanto en ese tiempo
Satanás se regodeó jugando con el ministerio de muerte y condenación. ¿Ya? Satanás creó ahí su imperio de muerte y condenación, a tal punto que las personas preferían que una persona padeciese enfermedades con tal de no quebrantar la ley el día de reposo. Los religiosos, los fariseos, le decían al pueblo: vengan cualquier día para ser sanados, pero no en el día de reposo. Miren ustedes hasta el punto, ¿ya?, en que aquella ley, con que aquella ley Satanás jugaba con la gente, generándole muerte y desolación. Tremendo todo esto, con lo que Satanás se aprovechó de aquella ley para erigir su ministerio de muerte y condenación, su imperio de muerte, ¿ya? Pero Jesús sacó en evidencia todos los defectos de aquella ley. Y Jesús, quebrantando aquella ley, se mantuvo sin pecado ante Dios. De esta forma destruyó a la antigua ley, destruyó el imperio de muerte y condenación. Ahí es donde exhibió públicamente que todo aquello en realidad era una adaptación, ¿ya? Y que no era, nunca fue la ley eterna de Dios, sino una ley temporal basada en el formato del conocimiento de lo bueno y lo malo que se comió con el fruto prohibido. Miren ustedes lo tremendo de esto, mis amados hermanos. Muchos dirán: pero no, Jesús jamás quebrantó la ley. Jesús quebrantó la ley tal cual como está escrito ahí en Juan 5:18, por ejemplo. ¿Ya? Dicen claramente que quebrantaba el día de reposo, ¿ya? Y que otra de las causas por las cuales los judíos querían matarlo era que él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿ya? Y esas dos cosas, desde el punto de vista de la ley, eran correctas. Ninguna persona, tal como lo dije hace rato, podía quebrantar el día de reposo. En ese día de reposo estaba decretado que nadie podía hacer obra alguna, ni buena ni mala. Nadie podía hacer obra alguna, ¿ya? Y Jesús no solo quebrantaba el día de reposo haciendo obras buenas, mire lo maravilloso, haciendo el bien, quebrantaba el día de reposo, ¿ya? Y no solamente lo quebrantaba, sino que enseñaba a otros a quebrantarlo. A uno hace lodo, con un ciego hace lodo, ¿verdad? Y se lo unta en sus ojos y le dice: ve al estanque a lavarte. Pero eso estaba prohibido hacerlo en día de reposo. No se podía caminar ni lavar su cuerpo en ese día porque era hacer obras. ¿Ya? Miren ustedes, si ese ciego de nacimiento hubiese obedecido a la ley, hubiera seguido ciego, porque no se hubiera ido a lavar y no hubiese recibido la vista. Miren ustedes cómo Jesús le da una orden contra la ley y el ciego va, la cumple y recibe la sanidad, recibe esa bendición de Dios. Ese ciego, de no haber incumplido la ley, seguiría ciego. Miren lo tremendo, lo maravilloso de esto. Ese otro paralítico que bajaron por el techo, ¿ya? Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si no hubiese obedecido a Jesús y tomado su lecho para irse a su casa, seguiría paralítico. Y la ley prohibía
lo pararon por ahí los fariseos y le dicen, ¿qué haces llevando tu lecho? Si eso no se puede hacer en día sábado, estás quebrantando la ley. Y Jesús, al decirles a los fariseos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, les estaba mostrando que Él estaba trabajando, lo cual estaba totalmente prohibido en el día de reposo. Mire cómo los desafiaba Jesús. Con todo esto Jesús quería poner de manifiesto que aquella ley nunca fue la ley eterna, que aquella era una ley temporal basada en el conocimiento del bien y del mal, que se comió cuando se comió, que se adquirió, perdón, cuando se comió del fruto prohibido, que toda esa ley estaba cargada de efectos, ¿ya? Porque Dios había introducido decretos y estatutos por los cuales no se podía vivir. Y todo eso se puso de manifiesto en la cruz, porque Jesús es condenado a muerte por la ley, ¿ya? Jesús, miren lo maravilloso de esto, miren, tratemos de dimensionar esta obra de Jesús. Jesús, haciendo el bien, quebranta la antigua ley, y al quebrantar uno de los mandamientos de aquella ley se hace culpable de todos. De esa forma, Jesús, haciendo el bien, echa sobre sí mismo todos los pecados del mundo al hacerse culpable de toda la ley. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿ya? Miren lo tremendo de todo esto, la forma en que él, permaneciendo en inocencia, ¿ya? Él permaneciendo santo delante de Dios, quebrantó la ley y cargó sobre sí todos los pecados del mundo. Y cuando se va el sacrificio en la cruz, ¿ya? Condenado por la ley, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Fue condenado por la ley, pero la muerte no lo pudo retener. Ahí triunfó sobre esa ley, ahí destruyó sobre esa ley y exhibió públicamente a los principados y potestades de las tinieblas que se habían enseñoreado de esa ley. Ahí exhibió públicamente de que esa ley jamás fue la ley eterna de Dios. Había mucha disensión entre el pueblo porque unos decían, este es un pecador, quebranta la ley, y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estos milagros? Miren la maravillosa obra de Jesús, quebrantar la ley haciendo el bien. Quebrantar la ley de un pacto temporal para no quebrantar la ley eterna de Dios. Porque ese mandamiento de que no se podía hacer obra alguna en el día de reposo, ¿ya? Pertenece a la ley temporal. Pero hay una ley superior a ese mandamiento, que corresponde a la ley eterna de Dios, una ley que dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Jesús, sabiendo hacer el bien, no podía dejar de hacer el bien por más que el día de reposo se lo impidiese. Él no podía dejar de hacer el bien, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí realmente hubiese pecado Jesús. Si Jesús se hubiera sometido a la ley del antiguo pacto, hubiese quebrantado el mandamiento superior de la ley eterna. Porque si él le hubiera dicho a la gente, está bien, vengan de domingo a viernes, el sábado cerramos porque es sabbat, ¿ya? Ahí él hubiera dejado de hacer el bien sabiendo hacer el bien. Hubiese quebrantado el mandamiento superior.
De esta forma Jesús prefiere quebrantar el mandamiento inferior que le impedía hacer obra alguna en el día de reposo. Y al quebrantar ese mandamiento se hace culpable de toda la ley. Y ahí carga todos los pecados del mundo en sí mismo. Y cuando va el sacrificio en la cruz, y la muerte no lo puede retener, saca a luz todos los defectos de aquella ley. Miren lo maravilloso de esta obra de Jesús, cómo destruyó por completo aquel pacto de la antigua ley para establecer un nuevo pacto en sí mismo, en su sangre, en la gracia. ¿Ya? Bien, ahí proseguimos, mis amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, ya hemos visto los orígenes de aquella ley, esa ley que simplemente es el conocimiento de lo bueno y lo malo legislado, cómo Dios introdujo ahí, la decretó de forma tal que aún cumpliéndola no se podía vivir por ello. ¿Ya? Y hemos estado viendo todos esos defectos de aquel pacto, ¿ya? Si aquel pacto no hubiese sido con defecto, no se hubiera procurado lugar para uno nuevo, dice el apóstol. Así que todos esos defectos estaban porque era un pacto, primeramente basado en el conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿ya? De ese fruto prohibido que mientras la persona lo coma va a permanecer en muerte espiritual. Los hermanos legalistas no se dan cuenta de eso, no se dan cuenta que mientras más coman ley, más van a permanecer en muerte espiritual y no van a poder venir a la gracia, a la fe. ¿Por qué? Porque otro de los defectos es que la ley no era de fe. La ley no generaba fe, ¿ya? Era contraria a la fe, ¿ya? Toda esa ley, todo ese ministerio de muerte y condenación estaba diseñado para confinar al pueblo y generar pecado, a fin de que cuando viniese aquel que aclararía todas las cosas, encontrase al pueblo, pero cargado de pecados, y los hiciera venir a la gracia, para que todos sean salvos por la fe, todos sean salvos por la gracia. Toda esa ley estaba diseñada para generar pecado, para engendrar pecado, para producir más pecado. Por eso también el apóstol Pablo dice que las pasiones pecaminosas que son por la ley obraban para muerte, ¿ya? Porque las encendía esas pasiones pecaminosas, ya que si le dices a un mentiroso que no mienta, más ganas de mentir le dan. Le dices a un fornicario que no fornique, más ganas de fornicar le dan. ¿Ya? Ahí encendía esas pasiones pecaminosas, la ley, ¿ya? Esa ley que era el poder del pecado. Ahí es donde se enseñoreaba Satanás, ¿ya? Porque le daba a Satanás el derecho legal de demandar legalmente la muerte eterna de aquel que infringiese la ley. Miren lo tremendo de todo esto, mis amados hermanos. Bien, vamos llegando al final ya de esta disertación. Creo que ha quedado bastante claro el tema de esta ley. Es muy profundo. Yo sé que todo lo que se ha hablado hoy va a chocar bastante con los preconceptos que tienen muchos hermanos, ¿verdad? Porque la religión le enseña al hombre de que ese pacto era eterno y cuantas cosas más. Así que quedo a disposición, mis amados hermanos, para responder cualquier pregunta y profundizar mucho más este tema que es muy extenso. No se puede abarcar todo el tema en unos cuantos minutos. Así que si hay preguntas, si hay inquietudes, si hay que profundizar algo, mis amados hermanos, exprésenlo con toda libertad y ahí vamos a ir profundizando para que veamos a las claras
todo lo que era esta ley del ministerio de muerte y condenación. Por algo el amado hermano apóstol Pablo dice que era un ministerio de muerte y condenación, ¿ya? Es tremendo la certificación que le pone el amado hermano Pablo a ese tiempo espiritual de la muerte en que el hombre vivía en muerte espiritual. Bien, quedo a disposición entonces, los amo en el Señor, espero que esta disertación les sea de edificación.